Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy vamos a estar junto a la historiadora y periodista Magdalena Mervilá. Vamos a comentar las crisis que tiene en este momento el gobierno y que no ha podido manejar a través del caso Fundaciones. Vamos a presentar también el último libro que ella ha lanzado sobre anarquismo, una historia y muchas cosas más. Quédense con nosotros en Ciudadano Político. ¿Cómo estás, Magdalena Mervilá? Muchas gracias por estar hoy en Ciudadano Político. Además, sabemos de tu apretada agenda, así que muchas gracias. Gracias, Cris, por la invitación. Me siento honrada de estar segunda vez aquí. Yo no sé cuántos invitados han tenido la oportunidad de estar sentados 2 veces aquí. Me siento muy honrada. Eres la segunda persona. ¿En serio? Así que créeme que para mí es un honor que estés acá. Aparte que tenemos mucho que conversar. Cantidad, pues bueno, es que han pasado tantas cosas, pero además, como bien tú dices, yo voy con la vida como a 1000. Ahí entre eventos, invitados internacionales, los programas, bueno, y el libro que tienes ahí encima también. Así es. Mira, vamos a contar a las personas que nos están viendo, que yo creo que ya todos te conocen, pero vamos a presentarte Magdalena Mervilá, periodista e historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. Actividad a la que me consta de primera mano le metes mucha energía. Vamos a comentar 2 cosas. El lanzamiento de este libro y la venida del precandidato presidencial argentino Milei a Santiago, en la que sabemos que estás involucrada. Tenemos acá a las personas que nos están viendo un libro que se llama Anarquismo, una historia, que es un libro, es una obra colectiva impulsada por ti, Magdalena Mervilá, y que, claro, busca cruzar y entender un poco este fenómeno que además cruza todos los espectros políticos. Cuéntanos un poco sobre tu libro Anarquismo. A ver, la verdad es que el anarquismo es un fenómeno muy difícil de abordar y de encasillar, porque cuando uno intenta definirlo se te escapa, porque hay muchos tipos de anarquismo. Bien tú dices que cruza todos los aspectos políticos. Básicamente podríamos decir que hay un anarco-colectivismo y que hay un anarco-individualismo. Es decir, hay un anarco-colectivismo que está aferrado a la izquierda, que busca el fin del Estado, que los dos tienen en común que buscan el fin del Estado, busca el fin del Estado para asumirlo en el colectivo y ese sueño de la sociedad sin clase. Entonces, en el punto máximo aquí tenemos el anarco-comunismo. Y que básicamente es ese anarquismo que, bien tú aquí muestras en el libro, si tú ves aquí está negro con rojo, el anarco-colectivismo, anarco-comunismo es negro con rojo. Y este es el único anarquismo que valida la violencia como una forma de hacer política. Tú siempre te imaginas un anarquista poniendo bomba, ¿ya? Pero en rigor no todos los anarquistas ponen bomba. Y por otro lado está este negro con amarillo, que es el anarco-individualismo. Y el anarco-individualismo va de lo que se denomina hoy día anarcocapitalismo o minarquismo, que es lo que viene después, que en el fondo anarcocapitalismo quisiera que el Estado desaparezca y que la gente se regulen sola, y por otro lado el minarquismo considera que el Estado puede existir pero en la mínima expresión. Y en ese sentido Milei es parte de ese movimiento, no de este movimiento. Y estos no usan la violencia como una forma de hacer política, son más bien así como los hobbits de la comarca. ¿Ya? Los hobbits son gente que vive tranquila, que no les gusta el poder, que se autorregulan y que en rigor el minarquismo ha funcionado y funciona, pero funciona en comunidades pequeñas. El problema es cuando son entidades grandes con muchas personas, es donde se hace necesario algo de Estado. ¿Ya? Pero en rigor podríamos decir todos los movimientos libertarios de hoy día, que en general andan con una bandera negra, con amarillo, con una serpiente, que tiene que ver con esto. Entonces, los anarquismos hoy día están sobre la mesa, han vuelto a reflorecer, tanto el anarquismo violento, porque eso es lo que vimos el 19 de octubre aquí, eso es lo que vimos en todas partes. Eso quiero que las personas que nos están oyendo y viendo, vamos a la etimología de la palabra anarquismo. Anarquismo en sí, ¿cómo se define? Bueno, en rigor es sin cabeza, sin gobierno, sin Estado. Eso es lo que busca el anarco. Es un desorden o falta de control generalizado. Es sin cabeza. En el fondo, claro, lo que pasa es que cuando tú te vas al anarcocomunismo es el desorden. Ya. ¿Por qué a los comunistas les sirve
el anarquismo? Siempre han trabajado juntos desde el comienzo y hay que entender que incluso, o sea, trabajan juntos porque provocan el desorden y de la revuelta y del desorden ellos cosechan. Pero cuando ellos cosechan, generalmente entran en pugna, ¿ya? Y en todas las veces que en la historia han trabajado juntos, terminan trabajando contrariamente y terminan liquidándose. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, el bando republicanos que eran comunistas estaban por una parte los estalinistas y por otro lado estos que eran también de izquierda, radical, pero eran anarquistas. En ese grupo, por ejemplo, estaba el propio George Orwell. Y Orwell era un hombre socialista de izquierda, pero más cercano al mundo anárquico. Y evidentemente van a terminar peleando entre ellos. Y se van a terminar matando entre ellos. Orwell resulta herido casi de muerte. Se salvó, menos mal, porque si no, no habría escrito ni el 45, La granja de los animales, ni el 48, 1984, de George Orwell. Entonces, claro, los movimientos anarquistas buscan terminar con el Estado, buscan destruir, sobre todo los de izquierda, porque solo la izquierda valida la violencia física, y eso es leninismo, como una forma de hacer política. Bien, el mundo Mervi. de la derecha no. Mervi, tu libro es bien largo. ¿Por qué ahora? Ay, mira, la historia es tan larga, Cris, que la verdad es que, y además es como curiosa, porque probablemente la mayoría de las personas habrían abandonado el proyecto, pero tú sabes que yo soy un poco loca y que cuando me embalo con algo, lo sigo. A ver, aquí un empresario llamó por teléfono preocupado por el movimiento anarquista y estaba dispuesto a financiar una investigación al respecto. Yo convoqué a una serie de personas y nos pusimos a trabajar. Entre tanto, que en el fondo él era un gerente, lo sacaron, llegó uno nuevo y ya no estaba interesado en el proyecto. Por lo tanto, a mitad de camino nos quedamos sin financiamiento. Y yo pregunté, yo ya estaba embalada, yo ya había escrito mi artículo, ya estábamos en eso. Y entonces, cuando estaban todos medios complicados, yo dije, no, vamos igual. Ya estamos en esto, sigamos. Y ahí trabajamos 3 años, o sea, en el fondo al año nos quedamos sin el financiamiento. O sea, al año supimos que el proyecto, cualquiera habría abandonado el proyecto, se acabó. 3 años quiere decir que esto nació justamente a raíz del anarquismo que empezamos a vivir en el 2019. Exactamente. Ah, perfecto. Después del 2019 había una preocupación precisamente por estos movimientos que no responden a nadie, estos movimientos que incluso uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que buscan? Y que prácticamente, bueno, los vimos como, muchos hablan de los orcos, estos orcos que destruían y que eran capaces de quemar algo y brindar y sacarse una foto. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Bueno, básicamente lo que se buscaba era comprender. Entonces yo ahí le expliqué a este personaje que era el que quiso hacer esto, que existían distintos tipos de anarquismo y me quedó mirando con cara de ¿cómo? Y entonces me dijo, expliquemos esto. Y claro, nosotros ya estábamos en esto y continuamos. Y continuamos en mi locura. Yo dije, vamos igual. Yo siempre digo, como la Madre Teresa, si Dios proveerá y en algún momento las cosas... Vamos para adelante. Vamos para adelante y bueno, esperamos que se venda para poder recuperar el costo de impresión, pero no tiene ningún financiamiento. Tengo una pregunta sobre el anarquismo. La verdad es que tu libro acaba de salir del horno, entonces no he tenido la oportunidad de... Lo he sapeado nomás, lo he leído un poco, no he leído el libro. Pero tengo preguntas. Dale. Cuando existen movimientos anárquicos, como lo que nos tocó vivir acá el 2019 o lo que le pasó a Francia con los chalecos amarillos. Que sigue pasando. Que sigue pasando, claro. Cuando tú te enfrentas como gobierno a una masa de gente donde no tienes necesariamente un líder identificable, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se ha manejado a lo largo de la historia? ¿Cómo se han manejado, cómo se han calmado estos movimientos anárquicos cuando no tienes nadie con quien sentarte a negociar? Es muy complejo, hay que entender, por ejemplo, si tú te vas hacia el siglo XIX, en el siglo XIX apareció a final del siglo XIX un movimiento anarquista muy profundo de la izquierda. Ahí es donde se hace toda la teorización, porque pulsiones anarquistas han existido siempre en la historia, pero anarquismo como movimiento no podemos sino definirlo. El primer anarquista es William Godwin, que es un inglés que teoriza sobre el tema. Y de ahí en adelante comienzan a aparecer Kropotkin, en el fondo que son todos estos anarcocomunismos, Bakunin, en fin, que comienzan a darle sustento teórico a una pulsión que siempre ha existido, porque tú te encuentras con anárquico en antes de Cristo en los griegos, ¿ya? Pero básicamente el siglo XIX, como se empapa de este anarcocomunismo, ese anarcocomunismo valida la violencia y se dedicaban a poner bombas.
¿Ya? Y se dedicaban a poner bombas y mataron a muchos monarcas. Mataron al rey de Italia, mataron, si uno piensa, a la propia Sisi emperatriz, que fue casualidad porque ella iba pasando, no era ella la que iban a matar, pero justo ella estaba ahí, la mataron también. Mataron al heredero al trono del Imperio Austriaco, que fue Franz Ferdinand, y eso provocó la Primera Guerra Mundial. Así Lo cual es. es tremendamente absurdo porque la Primera Guerra Mundial en realidad era un movimiento que fue buscado por Alemania, pero el problema es que esto había sido un movimiento anarquista. El joven que había matado al heredero al trono era de nacionalidad serbia, pero los anárquicos no responden a gobierno. La pregunta es, ¿era culpa de Serbia? Evidentemente no, pero Alemania le pidió respuestas a Serbia y Serbia no entendía nada porque en realidad decía, yo es que tengo que ver aquí. Y de pronto la guerra que era buscada usó esta excusa. Pero claro, los anárquicos venían haciendo muchas cosas, el zar de Rusia también fue asesinado. Entonces, efectivamente lo que ellos buscaban era esta idea de buscar este desorden para de ahí de alguna manera instaurar una utopía. Aquí es súper importante, porque cuando decimos que el movimiento anárquico cruza de la derecha a la izquierda, también cruza con lo que es la derecha y la izquierda. Entonces, la derecha y la izquierda, cuando nosotros la definimos, hay que entender que mientras más individuos y menos Estado, más a la derecha, mientras más Estado y menos individuo, más a la izquierda. Por lo tanto, podríamos decir, el Estado se identifica con el concepto de lo colectivo y el individuo, la persona. Por una parte. Y la segunda cosa que es tremendamente importante es que la derecha parte de la realidad. Esto es lo que hay. Con eso que tengo, ¿qué puedo hacer? Tal cosa. La izquierda parte de una idea, de un sueño, de una utopía. Entonces, la izquierda siempre tiene ese sueño utópico y tú dices, ¿quieren destruir para qué? Para instaurar un sueño. Y tú les preguntas, bueno, ¿y ahora cómo lo van a hacer? Es un sueño que no tiene asidero en la realidad, porque cuando tú les dices, ya, perfecto, esto que tú quieres instaurar, ¿dónde ha funcionado? No ha funcionado en ninguna parte, pero a ellos sí les va a resultar. Entonces tú dices, ¿y cómo te va a resultar? O sea, aterricemos la idea de lo que nos pasó acá en Chile. Lo mismo. 2019, por todo lo que parece indicar, los movimientos de extrema izquierda, parte de la gente que está en el gobierno, inclusive hoy día, fueron instigadores de este movimiento Sí. anárquico comunista vendría a ser. Usaron a los anárquicos, aquí habían comunistas duros, aquí ¿Ya? habían comunistas renovados, que se llaman Sí. de distintas maneras, pero que Sí. son comunistas igual, porque son estructuralistas y quieren cambiar las estructuras y quieren cambiar específicamente el modelo económico. Marx cree que Dios, su Dios, comillas, es la economía y que si tú cambias la economía, tú cambias la sociedad. Se cambia. Ellos son científicos, pretenden ser científicos. Los anárquicos les son útiles porque en el fondo tienen puntos en común, pero sus mecanismos son distintos. Ellos en el fondo destruyen, primero, con este fin de que nadie los gobierne. Ellos sueñan con el sueño de Marx final, que es la sociedad sin clase. Pero entendamos que para llegar a la sociedad sin clase se pasa primero por la dictadura del proletariado. Pero la sociedad sin clase es cuando llega. ¿Dónde va a ser que el Estado realmente desaparezca? ¿Ya? Lo que hemos visto en la aplicación del marxismo es que el Estado termina controlando todo y que el Estado crece cada vez más. Tú lo has visto hoy día en la contingencia actual, por ejemplo, frente a la corrupción que estamos viendo, que efectivamente es una punta de un iceberg, se está destapando una olla y estamos tomando una hebra que mientras más la tiramos, más sale y uno dice, me estáis molestando. Ahora, ellos, cuando argumentan, y uno están todos escandalizados y te dicen, caiga quien caiga, dicen todos hoy día, pero ellos dicen, si esto lo hiciera el Estado, como si los entes estatales estuvieran exentos de corrupción, cuando la corrupción es inherente al ser humano y que da lo mismo desde donde venga. Hay personas buenas y hay personas malas en todas partes y la probidad no se garantiza desde el Estado y tampoco se asegura desde, porque ellos te dicen, es el modelo capitalista. No es el modelo, es el ser humano que en distintas instancias puede decidir, porque es libre, hacer el bien o hacer el mal. Bien, aterricemos la idea entonces del anarquismo, lo que hemos conversado, aterricémoslo ahora y conectémoslo con lo que acabas de decir, que es el escándalo que tenemos ahora en fundaciones. El Estado necesita a las fundaciones en este caso porque las fundaciones llegan a hacer la pega que el Estado no logra hacer. La hace más barato, la hace más rápido y en teoría la hace más eficiente. Y acá hablo por las fundaciones que sí hacen la pega, Que son la mayoría. que son la mayoría, y que finalmente traen un beneficio a los chilenos que la necesitan. Sí. Porque, digámoslo, para las personas que están en casa viéndolos, no todas las fundaciones tienen
malversación de fondos como aparentemente tienen todas estas que han caído estas semanas que están relacionadas a los partidos de gobierno. ¿Ya? Partamos de esa base, ¿sí? Sí. Entonces, caso fundaciones. Cae la primera fundación, Democracia Viva, en Antofagasta. Vámonos al caso. ¿Te parece? Ujú. Ya. Tenemos a una ex vicepresidenta del Congreso, expresidenta de su partido, además Revolución Democrática, parte del partido de gobierno, tenemos al ex asesor en una esquina, que es el que paga, y tenemos al ex pololo, que es el que recibe la plata. Acá, ¿hay corrupción? O sea, es evidente. O sea, a ver, está en el campo, es manchado, es grande, dice mu, tiene olor a vaca, es vaca. Cualquiera que diga que esto no se ve bien, porque no se ve bien. Ahora, ciertamente, tú siempre tienes que decir, bueno, que se investigue y esperemos, porque se presume la inocencia. Pero evidentemente que aquí hay muchas cosas. Suponer que no sabían es prácticamente imposible. Ya, es más, ya sabemos qué sabían, porque todos dijeron que no sabían, pero aquí se tiró un hilo que de alguna manera llevó a muchos más. Hoy día están todos investigados. Aquí había un mecanismo, pero un mecanismo que es tremendo, porque, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero que voy a plantear es que cuando ellos plantean su modelo, ellos quieren estatizar todo. Ellos quieren que el Estado, que es garante de cualquier cosa, tome el control. El Estado que maneja la educación, el Estado garante, el Estado docente, el Estado presente, el Estado omnipresente. Ellos odian el concepto de subsidiariedad, porque ¿qué es la subsidiariedad? Yo, Magdalena Mervilá, naturalmente me asocio en distintas asociaciones intermedias, desde mi familia a que yo pertenezco a la red cultural, pero que además puedo pertenecer al club de Rayuela, a lo que yo me asocio libremente, pertenezco a un colegio, uno va perteneciendo a ciertas instancias. Y en el fondo lo que supone la subsidiariedad es que el individuo, la sociedad intermedia y al final el Estado. Pero las sociedades intermedias tienen un juego y un valor en la sociedad y en la democracia, construyen sociedad. Pensar otra cosa es artificial, o sea, pensar que todo es desde arriba es absolutamente una impostura. Nosotros nos asociamos libremente. ¿Ya? Entonces, ellos odian la subsidiariedad. Y aquí hay una minuta, claramente, que es más, ellos, la izquierda de la punta final, esa izquierda que es totalitaria, que quiere completamente el Estado, nunca ha sido democrática, porque es más, en los lugares que ellos son gobierno, es decir, se perpetúan para siempre. Vamos a volver con esa idea, Magdalena. Vamos a ir a la primera pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto a la historiadora y periodista Magdalena Mervilá. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a la historiadora Magdalena Mervilá. Mervi, nos quedamos comentando entonces por qué ellos buscan el totalitarismo y por qué la extrema izquierda le gusta este sistema. Bueno, no son democráticos. Y aunque ellos digan, porque ellos lo que usan, ellos manejan muy bien el lenguaje. Es más, atacan el lenguaje. Por eso inventan el todes, entre otras cosas. Ellos deconstruyen hasta el lenguaje. Pero ellos lo que hacen es hablar ellos se dicen democráticos, pero nunca han sido democráticos. Donde han gobernado no hay libre prensa, no hay libertad de opinión, no hay libertad de expresión, no hay intercambio o alternancia en el poder. Tampoco hay elecciones que sean realmente libres, porque cuando las hay son truchas. Por lo tanto, no son ni han sido democráticos. Pero ellos hablan de ampliar la democracia, ¿ya? De esta democracia ciudadana, ¿ya? Y entonces, de pronto, tú viste que la izquierda, como minuta, porque reciben todo de minuta, ellos deciden empezar a meterse en la sociedad civil a través de estas organizaciones, estas fundaciones, estas ONG, para participar. Pero además se dieron cuenta, porque vivos son, que esto podía, de alguna manera, venirles bien para enriquecerse. Y eso es lo que están haciendo. El problema es que no solo porque, a ver, ellos hoy día dicen que lo que no funciona es la subsidiariedad. Pero todas estas fundaciones son privadas. Por eso. Es contradictorio, ¿no? Pero son ellos mismos. Porque ellos lo que quieren también mostrar es que la subsidiariedad cae en corrupción y que es problema del sistema, que es problema del capitalismo y que si el Estado lo hiciera, esto no sucedería, lo cual es mentira. Sucedería y a chorros.
Lo que pasa es que nadie te podría ni siquiera reclamar ni darse cuenta. Entonces, ellos han utilizado esto. Aquí hay que decir que pagan justos por pecadores de todas maneras, porque hoy día la gente en la retina tiene la palabra fundación como si fuera un pecado. Y no es. Y no es así. Ya. Hay muchas fundaciones que son extraordinarias, que lo han hecho muy bien y que son evidentes en su trabajo. Si tú piensas en la Fundación Las Rosas, tú vas, ¿no es cierto?, a los albergues que ellos tienen y tienen los abuelos y los tienen bien. Si tú vas a fundaciones educacionales como Nocedal, como Astoreca, como Belén Educa, son fundaciones que funcionan muy bien y tienen colegios de calidad en lugares muy vulnerables, mucho mejores que los colegios estatales. O sea, la sociedad civil sí se puede hacer cargo de resolver los problemas. Pero ellos inventaron fundaciones que nunca han hecho la pega. O sea, ellos usaron esto como un mecanismo, por una parte, para vilipendiar a las fundaciones y por otra parte, para enriquecerse ellos. Magdalena, cuéntanos un poco lo que acabas de decir, por ejemplo. Acabas de decir que estas fundaciones, por ejemplo, no tenían el giro correspondiente para lo que fueron contratadas, pero fueron contratadas por trato directo, no pasaron por licitaciones. O sea, hay un umbral de 320 millones de pesos, por lo que no tienen que pasar por licitaciones y son vía trato directo. Es decir, eligen a dedo y les pasan la plata. Esto para que las personas que nos ven en casa lo puedan entender. Estas fundaciones, ¿a quién le están, cuando son mal manejadas y hay malversación de fondos, y como todo parece indicar, porque por algo está la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría investigando, van en 9.000 millones de pesos y van 2 semanas. ¿A quién le están quitando la plata? ¿A quiénes están perjudicando? Ya, lo peor de las cosas es que estas fundaciones en particular son fundaciones que iban a ayudar a la más extrema pobreza de este país. Principalmente a los campamentos, fíjate, a gente ya vulnerable de lo vulnerable, o sea, la pobreza más pobreza, porque está claro, nadie quisiera que hubiese campamentos, pero los campamentos existen porque básicamente no hay una solución habitacional, porque hay mucha migración, hay muchas razones por las cuales en este país que se habían prácticamente erradicado los campamentos volvieron a resurgir. Ya, pero ¿por qué volvieron a resurgir? Porque hoy día tú lo miras con perspectiva y te das cuenta que había alguien que le conviene. En rigor ellos crearon un mecanismo y una estructura que les ha permitido lucrar de la pobreza. Eso es lo que han hecho, porque ellos mismos, la extrema izquierda, son los que se lavaron la boca contra el lucro en la educación, el lucro como si fuera lo peor que puede existir, esta gente que lucra. A ver, momento, cualquier persona que trabaja en cualquier actividad espera no solo cubrir los costos, no solo pagar los sueldos, sino que ojalá ganar dinero. Eso es justo y necesario, porque si tú no ganas dinero, probablemente tú cierras la cortina y a lo mejor te conviene emplearte y no crear empleos, por supuesto, ya eso es evidente. Bueno, pero ellos que fueron los que levantaron las voces y consideraron que esto era demoníaco, generaron una estructura abusando de la creación de estas fundaciones, incluso para perjudicar el concepto de fundación misma. Yo me atrevo a decir que ahí hubo alevosía incluso en eso, pero para lucrar de los más pobres. O sea, aquí entendamos que habían programas que eran para la noche, en el fondo, para cubrir el techo de gente que no tenía donde pasar la noche, problemas de agua, donde además estas fundaciones pusieron unos tambores impresentables, que tú dices, ¿cuántos se adjudicaron? 400 millones. 426 millones, esa fue la primera. ¿Y esto es lo que pusieron para hacer esto? O sea, perdóname, ¿cuánto te cuesta eso? O sea, a ver, aquí se están perjudicando a los más pobres, están según lo que te perjudicando a los entiendo. más pobres y probablemente esa plata pasaba directamente al partido político, o sea, lo usaban para ellos, porque, ojo, esta gente estuvo dispuesta a quemar el país con tal de llegar al poder. Eso no se nos puede olvidar, porque si estuvieron dispuestos a eso, están dispuestos a cualquier cosa. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, está el senador Latorre, que es el único senador que tienen ellos y que salió creo que con un 4%, salió básicamente por esta matemática rara que hay en las últimas elecciones. ¿Cómo se puede entender que el ministro Giorgio Jackson, fundador del partido RD, no tengan una explicación que pueda realmente dejarnos satisfechos o no hayan renunciado y hayan dado un paso al costado, siendo que es tan evidente de que de estos 9.000 millones que se han encontrado, creo que el 90% está manejado por gente que pertenece al partido? ¿Tú crees que realmente esta plata haya dado la vuelta y haya llegado al partido?
Yo tengo mis sospechas, que así es, y más que mis sospechas. A ver, no tengo las pruebas, como dice Pancho Rego, pero la verdad es que tampoco tengo las dudas. ¿Mm? Creo que efectivamente eso ha sido así. O sea, sin duda la campaña del apruebo usó la misma estructura. Lo que pasa es que ahora cuando tiremos el hilo, y en la medida que se siga tirando el hilo, lo cual es bueno, porque yo creo que es muy importante que el No, pero hilo se ha se vaya... descubierto que varias de estas Sí, fundaciones pues tenían que ver y fueron creadas precisamente antes de hicieron la campaña por prueba. el Por apruebo e supuesto, hicieron campaña pro Boric. Por eso por es que supuesto. las tildaron de fundaciones pro Boric. Por supuesto, se usó para la política. Mm. Pero a ver, lo que pasa es que aquí, en la medida que tú vas tirando el hilo, se va a ir investigando y se va a ir pudiendo probar todas estas cosas. Mm. Han incautado computadores, vamos a ir viendo. Por eso te digo que lo que es evidente tiene que ser comprobable para que sea punible, digamos, penalmente, que eso es lo que esperamos, porque una de las cosas que son tremendamente graves para un país es la corrupción. La corrupción es un flagelo, es como un cáncer, y da lo mismo de donde venga, porque aquí decir que hay solo corruptos en Revolución Democrática no es cierto. Por supuesto que han demostrado Revolución Democrática ser inmensamente, muchísimos de ellos, y no digo todos, para ser Sí. justa, corruptos. Pero esto ya Pero hay saltó, ahora- corrupción en todos los partidos políticos. Sí. Y lo que sí es importante como sociedad es que la corrupción no se puede tolerar. Y no lo pueden tolerar Del lado que sea. del lado que sea, y no lo pueden tolerar como defensas corporativas. Mm. Y aquí hay una cosa bien importante, la generación que hoy día nos gobierna, que se siente de una superioridad moral, porque ellos mismos lo han dicho, no lo decimos nosotros, que se sienten los elegidos, que se sienten así como los arcángeles llamados a transformar la tierra, eso es lo que ellos sienten. Entonces, claro, para ellos justifican que acciones malas ellos las pueden hacer porque están como más allá del bien y el mal. Pero no, eso es lo que la sociedad debe condenar. Porque si nosotros dejamos pasar esto, este país, y lo voy a decir en buen argentino, está jodido. ¿Tú crees de que esta especie de empate que están tratando de hacer, porque Todo el rato hacen eso. se apuraron y lo hicieron bastante rápido y dijeron, bueno, no vamos a investigar como gobierno, vamos a investigar 5 años para atrás, tratando, obviamente, de una manera muy burda también de investigar el periodo del gobierno anterior del expresidente Piñera. Obviamente, tratando de buscar algún empate. ¿Tú crees que estén buscando una especie de pacto o acuerdo político en la cocina para tratar de apagar este incendio? La política siempre ha sido así, Cris. Yo ¿Ya? soy historiadora. ¿Ya? Y como historiadora te puedo decir que la política no ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. Y- Me atrevo a decir que desde la caverna, donde también había política. La política es un arte, la política es necesaria, Sí. pero es muy cochina en muchos aspectos. Hay- O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo que es histórico, pero a ver, después de Lutero vinieron las guerras de religión. Europa entera se desangró peleando de una religión, catolicismo, y las religiones reformadas, cristianismo reformado, todo el tiempo. Francia fue un ícono de esas guerras. Y efectivamente había, en un momento, en la Guerra de los Tres Enriques, estaba la Liga Católica, que estaba Enrique de Guisa, el rey, que también se llamaba Enrique, y el líder protestante, que se llamaba Enrique de Navarra. Por eso es la Guerra de los Tres Enriques. Después de pelear años, Enrique de Navarra, el protestante, termina ganando. Y le dicen, bien, para hacerse rey de Francia, tiene que hacerse católico. Y el muy infeliz dijo, París bien vale una misa. En la política no hay convicciones, pero no los ha habido nunca. Entonces, lo que pasa es que a Pero mí tú me esperas que sorprende... en este caso puntual, visto el nivel del escándalo, porque al parecer el agua ya llegó a la moneda. Sí. O sea, ya vemos a Jackson metido, la gente está Evidentemente, pidiendo la cabeza del ministro sí. Montes, el agua llegó a la moneda. ¿Tú crees? Y además le están robando, como dices tú, a los más pobres. Entonces, sí. con esos factores, ¿tú crees que dé para un acuerdo político? Mira, lo que pasa es que... ¿O tú esperas un caiga quien caiga? Así como tenemos autoridades de derecha que han tenido Sí. malas gestiones edilicias y están presos hoy día, Sí. en prisión preventiva, hay que decirlo. ¿Tú esperas que esto sea caiga quien caiga o crees que van a llegar a un... Mira, debiera caer de todas maneras el ministro Monte y Giorgio Jackson también. Pero no tengo certeza de que eso vaya así, porque vaya a ser así, lo van a tratar de cubrir como sea. Y ahí está el punto. ¿Por qué las personas no hacen lo que corresponde? ¿Por qué los gobiernos no tratan de hacer el bien? Porque el bien implica tener que castigar incluso al que es tu amigo. Es más, tú con más razón de tus amigos, le digo al presidente particularmente, debes esperar
lo máximo. Y cuando no es así, debe ser el primero. Eso se llama probidad, eso se llama ser lo correcto. El problema es que aquí, con tal de salvarse el pellejo y de servirse, porque ahí está el punto, ¿por qué quieren el poder? ¿Lo quieren para servir a Chile o lo quieren para servirse ellos? Como decía Chesterton, si tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la posibilidad de hacerte político. La política dejó de ser una actividad en la que alguien lo buscaba precisamente para servir a otros. ¿Qué es lo que pasa? Que la democratización de la política, que se fue dando en el tiempo, de pronto la gente ve la política como una forma de ganar una cantidad de plata que no ganarían en otro sector. Si nosotros pensamos en los que hoy día nos gobiernan, si nosotros los sacamos de los cargos políticos que tienen, tanto en el Parlamento, varios diputados, senadores, como en los ministerios y en el Estado hoy día, y los ponemos en el mercado, ¿cuántos de ellos ganarían lo que ganan? ¿A dónde los contratarían? Por esa plata. Probablemente... ¿Con qué experiencia? Probablemente no ganarían ni un décimo. Entonces, ahí está el punto. Yo no digo que volvamos a la vieja política, porque en la vieja política no se pagaba. Y por lo tanto, ¿quién podía hacer política? Solo a alguien que tenía los recursos y que decidía dedicar parte de su vida a hacer política. Pero al menos en ese tiempo, esas personas buscaban servir. No necesitaban servirse. Entonces, hoy día hay un problema que tiene que ver con que la política es una vía rápida para poder conseguir lo que de otra manera en el mercado te implica trabajo. ¿Qué tan en riesgo está la sociedad chilena de volver a vivir otro estallido si es que esto que estamos conversando se sale de las manos? ¿Qué pasa si a los ministros más cercanos, a los amigos más cercanos del presidente, les encuentran plata? Bueno, ¿Qué pasa si la gente se empieza a morir en los hospitales? eso. Porque Por ahí va más bien la cosa. caen las ISAPRES. Lo que pasa es que... Estamos en riesgo de una revolución y esta vez quizá del pueblo contra el presidente. A ver, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Las revoluciones, para que se produzcan, tienen que haber ideólogos que buscan algo y que usan los problemas de la gente. Y eso es lo que vimos el 2019. El 2019 había ideólogos, que son los que están hoy día en el gobierno, que querían un cambio político y que sí, usaron los problemas de la gente. Y la gente marchó por distintas razones, pero los utilizaron. Porque es más, ellos se autoarrogaron que esa fuerza de gente circulando en las calles era de ellos, y no era de ellos. ¿Ya? Y lo vimos después con todo lo que pasó. O sea, hoy día, con perspectiva, podemos decir que ese cambio de opinión no era cambio de opinión, no es que fueran por ellos, ¿ya? Pero claro, lo que sí está claro, que se hicieron del poder. Entonces, no lo vería como esa revolución porque efectivamente, si esto sigue, la indignación está, la indignación ciudadana, real, auténtica. A mí me preocupa mucho el tema de las ISAPRES porque hoy día quedó congelado y quedó detrás de todo lo que está pasando, pero ese problema no está resuelto. Y en el momento en que llegue el momento que hay que pagar, que ellos ideológicamente quisieran terminar con las ISAPRES, el que terminen las ISAPRES implica un colapso en el sistema de salud completo, no solo para los que están en la ISAPRE, sino que todas aquellas personas que se atienden con bono de libre disposición, que son de FONASA y que descomprime un sistema. Y esto va a generar no solo mayores listas de espera, sino muertes. Y en ese momento, efectivamente, va a haber una indignación mayor. Yo creo que el presidente... las personas se van a empezar a morir porque no se van a poder atender. Exacto. Porque la clínica no va a querer atender a la persona porque no acepta el bono FONASA o la clínica quebró. O la Simplemente. clínica quebró. Yo creo que lo que más va a pasar va a ser que no ¿No? pienses en la clínica alemana, las clínicas grandes, piensa No, cualquier clínica. en las clínicas más pequeñas que atienden Sí. y que descomprimen La el sistema. Dávila, da lo Bueno, mismo. van a quebrar. Y en el momento en que quiebren, ¿dónde se va a atender la gente? Mm. ¿Van a estar todos en la cola? ¿Ya? ¿Vamos a generar una cola de eternitas? O sea, si hoy día la gente está esperando para ser operada, o sea, lo que nosotros necesitamos es resolver ese problema, que no haya lista de espera, que la gente no tenga que morirse esperando. ¿Y esta indignación tú crees que pueda gatillar algo más fuerte? Sí, yo creo que cae el gobierno. Ahora, no creo que va a ser una revolución porque para eso se necesitan los ideólogos, pero sí, evidentemente, del caos siempre hay gente que está dispuesta. Ahora, yo creo que lo que sí, esto provoca que cae el gobierno, y por eso digo que el presidente no está sopesando lo que está creando y no está sopesando no hacer lo correcto. O sea, si el presidente hoy día tomara buenas decisiones, sacara a Giorgio Jackson, sacara al ministro y realmente mostrara que está tomando el toro por las astas, yo creo que puede tener credibilidad y puede de alguna manera, cosechar
algo que le dé, en el fondo, un aurea de por lo menos buena intención. Mm. Pero si no lo hace, va a quedar y va a caer también como un corrupto como el resto. Yo no estoy diciendo que el presidente sea corrupto, no lo estoy diciendo, pero sí que es un ideologizado, eso de todas maneras. Más allá que intente ser un demócrata. Es que él, al parecer el presidente hace todo para que el problema llegue hasta la moneda. Si, cuando estuvo cubriendo a un Ceremi, después dijo, no, yo no voy a poner las manos al fuego por nadie, después dijo, no, de estas dos personas no hay nada que pueda indicar de que han hecho algo mal, y al día siguiente sale Montes y dice, lo están investigando. Entonces parece que el presidente hace todo para traer el problema a la moneda. Te vuelvo a repetir la pregunta porque me quedo preocupado. Tenemos el caso Fundaciones, Sí. donde la gente está viendo que le están robando el dinero a los más pobres. O sea, la persona que está haciendo la Ojo. fila hace años para que le hagan la casa o la vivienda social en Antofagasta. Esto se asignó en el presupuesto se asignó a vivienda se lo pasó a dedo a Fundaciones y la plata desapareció. Pero ojo, no solo le están robando al más pobre. Sí, le están robando al más pobre porque esa plata iba para eso. Pero Sí. le están robando a todos los chilenos. ¿Sí? Porque esa plata venía de los impuestos que todos De pagamos. todos los chilenos. Estamos Por de lo acuerdo. tanto, es... Tienes la crisis de salud, donde si cae el sistema de ISAPRES, que, entre paréntesis, estamos de acuerdo, hay que reformar el sistema de salud chileno para que funcione mejor Por supuesto. para todos los chilenos. Pero si se cae el sistema de salud por un tema ideologizado de la extrema izquierda, Va a ser peor. esto revienta, la gente empieza a morir, la persona que hace hemodiálisis no va a poder hacerse hemodiálisis, no se va a poder operar el corazón, no se va a atender la diabetes, se va a empezar a morir la gente Sí. y se va creando, no hay plata, hay una crisis económica gatillada desde un inicio por los retiros que ellos mismos impulsaron tiempo atrás, sumado a la crisis mundial. Se empieza a crear un ambiente que quizá el presidente no está sopesando. O sea, de todas maneras, a ver, ellos con tal de conseguir el poder, estuvieron dispuestos, no a que la gente estuviera mejor, sino que la gente estuviera peor. La promesa era, vamos a cambiar la Constitución para que usted esté mejor. Y le habían prometido a la gente que si cambiaban la Constitución le iba a cambiar la vida. Hoy día la gente sabe que la Constitución no les cambia nada. O sea, ya les mintieron. Y es más, todos los indicadores, todos los índices están peor. Si tú piensas el 2019 y hoy día, comparativamente, estamos mucho peor. Ahora, y ahí viene la pregunta, si estamos peor, no eran 30 pesos, eran 30 años, y teníamos el desastre, ¿por qué hoy día no están marchando? ¿Por qué hoy día no están reclamando? Porque efectivamente, si nosotros pensamos en la canasta del supermercado, por lo que uno compraba, comprando lo mismo, el 2019 pagaba bastante menos de lo que paga hoy día. O Nos sea, la vamos a quedar inflación con esa es idea tremenda. para empezar el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto a Magdalena Mervilá. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a Magdalena Mervilá. Mervi, estábamos comentando entonces si es que el presidente estaba sopesando o no en su escritorio de la moneda la situación y el riesgo real que tiene él dentro de su propio gobierno. Vemos que están peleándose los partidos internamente. están Vimos las sacando los declaraciones ojos. de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, diciendo, no, el señor Latorre, presidente de Revolución Democrática, ya no es un interlocutor válido. Tenemos a Montes del Partido Socialista defendiéndose. Empiezan ya Jasna Proboste de la Democracia Cristiana, que hay que decirlo, ella es del ala más de izquierda extrema dentro de la propia Democracia Cristiana. O sea, ella es comunista. Hizo una denuncia, la primera denuncia por 160 millones de una fundación ligada a Convergencia Social y que venía del Ministerio de Jackson, Ministerio del Desarrollo. Cuando esto se da y empiezan a pelear entre ellos mismos, ¿qué es lo que viene bajo tu punto de vista como historiadora? A ver, si uno lo mira históricamente... Esto es como un patrón. Sí, es un patrón. Pero, por ejemplo, en las revoluciones en general, todas las revoluciones terminaron sacándose los ojos entre ellos mismos. Y luego termina en un gobierno que es diametralmente distinto. ¿Ya? Y eso uno podría pensar. O sea, yo creo que ellos se están cavando la propia tumba y que sin duda lo que ya vimos en las elecciones, que hoy día los consejeros son
mayoritariamente republicanos, algo que ellos no habrían querido, probablemente ellos le están sirviendo el gobierno en bandeja a, digamos, el próximo gobierno, va a ser un gobierno de derecha. Ahora, esto como país, y aquí una cosa importante, porque la política no se trata solamente de conseguir, o sea, uno debería lograr una política sana cuando de alguna manera pasan de una coalición a otra coalición y básicamente hay ciertos consensos comunes, mirando el país, mirando en el futuro, pensando en que este país alguna vez sea desarrollado. Yo creo que Chile no va a ser nunca desarrollado, tenemos un loop que permanentemente, porque hay mucha ideología en este país. Estuvimos en camino. Estuvimos a punto, pero la ideología nos mató. ¿Ya? Y nos mató y volvió a aparecer y volvió a recrudecer. Y es más, hemos tenido años tremendos, tremendamente difícil para todos, donde además podríamos decir la ideología y hoy día quienes son gobiernos, porque todo lo hicieron con tal de conseguir el poder. Dicen que la política es el arte de cómo conseguir y cómo mantener el poder. Entonces ellos tenían el arte de criticar al gobierno anterior, era muy buena oposición, pero era una oposición cero constructiva. Ellos, en el fondo, con tal de boicotear las cosas, votaban todo en contra, pero además buscaban cómo generar leyes que les sirvieran para el futuro. O sea, pero el futuro para ellos, la meta era conseguir el poder. Estuvieron dispuestos a quemar el país completo para conseguir el poder. Y hoy día son poder. El problema es que efectivamente dentro de esa coalición habían distintas fuerzas, que es lo que estamos viendo, y es más, este socialismo renovado del Frente Amplio, que en realidad son, podríamos decir, comunistas de pantalones cortos, terminaron conversando con la vieja concertación y sentados donde mismo. Y nosotros hablamos que hay dos almas, pero en rigor no hay dos almas, porque también esa vieja concertación estaba obnubilado con estos jóvenes que de alguna manera tenían toda esa cosa romántica, radical, que ellos alguna Pero vez si recordemos tuvieron. que cuando fueron a inscribirse para las elecciones, el Partido Socialista dejó votados en la puerta del CERVEL, dejó votados al resto de sus ex compañeros de concertación para ir corriendo a juntarse con estos niños. Por eso, porque sentían una cosa romántica. Oye, hablando Así. de estos niños, ahí te tengo una pregunta. ¿Esto es inexperiencia, torpeza, juventud? Todas las anteriores. A ver, la juventud es maravillosa en muchos aspectos porque nosotros tenemos una gran cantidad de, podríamos decir, de energía, un poquito de temeridad, uno se atreve a hacer cosas que probablemente después en la vida no las hace, mucho romanticismo, pero la juventud tiene un problema muy serio. Los jóvenes siempre creen que se las saben todas. ¿Ya? El joven siempre considera, sobre todo cuando empieza a crecer medio revolucionario, que sus padres están equivocados. Y además siempre dicen, ay, mi papá es lo peor, no haría esto por ningún motivo. Y a la medida que pasa el tiempo, van ganando templanza, van ganando otras virtudes, van creciendo, van ganando sabiduría y terminan replicando los patrones de los padres. Dicen por ahí que no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo. ¿Ya? Y básicamente el gran problema es que esta generación es una generación que se siente muy especial, pero además es una generación que fue educada por padres que le tenían miedo a sus hijos, que querían ser amigos de sus hijos, que nunca los corrigieron y que probablemente cuando yo digo que nunca supieron hacer la cama es verdad, porque les hicieron todos, los sirvieron, porque otra cosa, los que son hoy día gobierno no vienen del pueblo, como ellos dicen, ni representan al pueblo, son simplemente muy burgueses que tuvieron, es más, son una élite que se siente avergonzada de lo que son y que se compraron estas ideas transformadoras, pero que nunca le han trabajado un peso a nadie. Y ellos de alguna manera se ¿De sienten quién estamos hablando? los elegidos. Hablamos del círculo de hierro de los 4 jinetes del apocalipsis, podríamos decir, como los calificó Pancho Rego hoy día, digamos, hace un rato en el programa. Pero efectivamente nosotros podríamos decir, ¿cuánto ha trabajado Giorgio Jackson? ¿Cuánto ha trabajado el propio presidente Boric? ¿Cuánto ha trabajado Camilita Vallejo? ¿Cuánto ha trabajado Carlos Cariola? Y ahí suma y sigue muchos más, pasando por Catalina Pérez y todos los que tú quieras, ¿ya? Y efectivamente yo creo que ellos en el fondo pasaron de ser dirigentes estudiantiles y de gritar mucho y de ir en contra del sistema. No sé cuánto estudiaron, porque básicamente aprobaron por ser dirigentes estudiantiles, porque los vimos marchando, no estudiando. Varios de ellos no terminaron las carreras, hay un patrón común, y de pronto llegaron al Parlamento.
Y llegaron al Parlamento y pasaron de la mesada a los papás a la dieta parlamentaria. Entonces, experiencia no tienen ninguna. Entonces, hoy día se enfrentaron a ser gobierno, se tuvieron que tomar la guitarra y se tuvieron que comer la guitarra. Dicen otra cosa es con guitarra y se están dando cuenta que es difícil gobernar. Y ahora se dieron cuenta de que habían sido muy duros cuando eran oposición, porque otra cosa es con guitarra. Entonces, básicamente es una generación que decidió hacer la práctica con un país completo. Pero, a ver, momento, nuestra generación, que somos mayores, siempre consideramos que no estábamos preparados, siempre consideramos que hay gente que estaba sobre nosotros y siempre miramos a la gente mayor con un gran respeto y de quienes teníamos que aprender. Ellos no quisieron aprender de nadie mayor, porque ellos consideraban que era la juventud la que tenía que, de alguna manera, reinar y había que sacar a todos esos vetustos, básicamente. Yo creo que, es más, todas las civilizaciones siempre han tenido un consejo de ancianos y para ser civilizados hay que escuchar a los ancianos, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, creo que no es en sí la juventud, es esta mezcla de juventud con inmensa soberbia, porque la juventud con humildad siempre está dispuesta a aprender de forma real. La juventud con soberbia, al embarrarla, incluso trata de justificarlo, y eso es lo que estamos viendo. O sea, hoy día, si hubiera un poco de humildad, el presidente diría, sí, no entendíamos, no sé, y sacar aquello, sacar las manzanas podridas. Sí, a ver, aquí tenemos precisamente un canasto y hay manzanas podridas. La mitad. Tú tienes que sacarla. Mervi, te quiero llevar un tema que no es menor. Tú eres periodista. También. Historiadora. La ministra Camila Vallejos y el presidente Gabriel Boric impulsaron un decreto hace un par de semanas que trataron de que pasara bastante colado, porque fue entre un feriado y otro, que crea un consejo o una comisión contra la desinformación, que depende del Ministerio de Ciencias y lo que hace es asesorar y darle herramientas a, en este caso, a la CEGEGOP, que es básicamente a la ministra Camila Vallejos, para que ella pueda generar políticas públicas. Eso es, en resumen, lo que dice el decreto. Tuvimos un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se declaró preocupada. Por supuesto. A mí me sorprendió igual, me sorprendió que tuviese tan rápida reacción. Que se declaró preocupada porque históricamente cuando los gobiernos empiezan a tratar de controlar la información y un poco la prensa, para decirlo, y en este caso los medios digitales, porque además este decreto dice específicamente medios digitales, se crea la tentación de parte del gobernante de turno a un control. ¿Tú crees que esto prospere? ¿Cómo lo ves tú como periodista? ¿Qué está buscando este gobierno con esta comisión contra la desinformación? Ya, lo primero que hay que decir es que las democracias liberales son algo muy, muy nuevo. En la historia siempre existió censura y los estados que eran autárquicos buscaban controlar la información porque esa era forma de mantener el poder. La democracia, dentro de sus bienes, de sus cambios, implica la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Sin esas cosas no hay democracia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque quienes hoy día son gobiernos nunca han sido democráticos. Ellos se visten de democráticos, dicen que son democráticos, hablan de extender la democracia, pero están dispuestos a destruir la democracia por dentro. Controlar desde el Estado la información se llama en todas partes censura. Esto es censura previa. ¿Ya? Y por lo tanto, tú puedes hacer censura previa o censura posterior, es decir, puedes dejar que publiquen y después censurar. Pero es censurar. O sea, en este país ha habido censura también en tiempo, en distintos momentos. Tanto en el gobierno Allende como en el gobierno Pinochet hubo, por supuesto. Pero era una forma de control. Hoy día, cuando volvimos a la democracia, uno de los grandes se cerró valores... 4 veces por el gobierno de Allende. Por eso. No solamente porque siempre dicen que el gobierno, digamos, la dictadura. Sí, por supuesto, también. Porque en el fondo es una forma de poder controlar. A ver, hay una cosa importante, desinformación. Depende de cada persona el informarse. Y lo primero que uno tiene que ver es quién lo dice. Cuando tú recibes una noticia, tú tienes que ver cuál es tu fuente. Si la fuente es seria, bueno, hay más posibilidades de creerle. Las personas tienen y son inteligentes de poder hacer esa discriminación. Y más allá de que haya fake news, siempre las ha habido, en la historia siempre las ha habido. Es mejor que las haya a que haya censura. Y por lo tanto, esto es muy grave porque es otra muestra de lo totalitarios que intentan ser. Y es algo tremendamente peligroso y antidemocrático, sin lugar a dudas. Esta comisión, ellos pretenden que esté integrada por
2 rectores de universidades públicas, 2 rectores de universidades privadas, 1 de fuera de la región metropolitana, alguien que esté encargado de chequeo de datos y 3 personas de ONGs, casi como estas fundaciones, Por eso, pues. elegidas a dedo por ellos. No, ¿Esto es garantía de algo? de nada, absolutamente de nada y todo lo contrario, es garantía de manipulación de la información y de control de esta al servicio del régimen de turno. Es como Kim Jong-un, mira tú, ¿me vas a decir que es democrático? Él decretó que en Corea del Norte no hubo COVID. A ver, momento. Y eso es lo que decía la prensa. ¿Tú crees que en Corea del Norte no hubo COVID? Yo creo que es evidente que sí. Obvio. Se le- Ya. en todo el Piensa mundo. tú ahora en Maduro. Maduro decretó que cambió la Navidad. Claro. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué él la cambió? ¿Porque lo decidió? ¿La Navidad se cambia? Evidente que no. Entonces, ¿para qué quieren controlar la información? Para poder de alguna... El controlar la información es lo que te permite perpetuarte en el poder y evitar efectivamente la democracia. Evitar que en programas como este estemos diciendo que lo que están haciendo está mal. Estemos diciendo que lo que corresponde hacer es efectivamente que paguen los pecadores para que los justos también no caigan. Las fundaciones no son un mal, pero para ellos sí, porque es el ejemplo efectivo de que la subsidiariedad sí funciona. ¿Y por qué se metieron en fundaciones? Para tratar de decir, fíjate en la minuta, ellos dicen, el problema es la subsidiariedad. No es casualidad que estén haciendo eso, no es casualidad que hayan constituido fundaciones, que hay una minuta de alguien que les dijo, hay que hacer fundaciones y además hay que entregar la plata directo. Ojo, que si entregan cierto monto, no va a saltar la Contraloría. Hay 3 transferencias el mismo día para que no salte la Contraloría. O sea, aquí hay dolo. O sea, esto fue pensado, maqueteado para robar. Es una vergüenza. Y para robarle la plata que estaba dispuesta para ayudar a la gente más necesitada. Así que no vengan a decir que ellos son los defensores del pueblo, los que tienen sensibilidad social y que la derecha, porque eso les encanta decir, no la tiene. Mentira. Mervi, para cerrar, vamos llegando al fin de la entrevista, se nos ha pasado súper rápido. Para redondear el tema de la Comisión contra la Desinformación que quiere instaurar este gobierno, que ya existe, por cierto, porque anunció Sí, pero la ministra. es inconstitucional, así que ahí todavía hay peleas. Pero la ministra Camila Vallejos anunció estos días de que ya iba a constituir Por la supuesto, comisión sí. per se. Ellos están dispuestos a pasar a llevar la Constitución porque las Constituciones nunca le han importado, porque además Yo las Constituciones son para limitar el poder. Sí, te hago una pregunta en base a tu criterio como historiadora. El año 2023, algo así, en un país todavía democrático como es Chile, y bueno, lo hemos visto, el rechazo ganó con 62% y el último Consejo Constituyente está también constituido por un 62% por personas que por lo menos defienden ideas de libertad y democracia. Eso te da luces de que Chile la población chilena es una población que persigue las ideas de democracia y libertad. ¿Esto podría tener futuro? ¿Qué consejo le darías tú para cerrar el programa a las personas que nos ven, interactúan en redes sociales? Cada uno, sabemos que todos tienen Instagram, TikTok, Facebook, qué sé yo, Twitter. ¿Qué consejo le darías tú a los chilenos para que el gobierno no llegue a censurarnos? A ver, van a intentar censurarlo, pero siempre uno en la vida debe hacer y decir lo que corresponde cuando corresponde, incluso estar dispuesto a tener que incluso pagar con lo que sea, con sanciones, por decir lo correcto. Lo que es importante es que las personas no se silencien, porque además les quedan 2 años. Lo están haciendo muy mal. Y el próximo gobierno no van a hacer ello. Y eso debería ser lo primero que se mejore, porque sin libertad de prensa no hay democracia. Bien, Magdalena Mervilá, muchas gracias por haber estado hoy día en Ciudadano Político. Se nos pasó realmente rápido la entrevista. Normalmente yo cierro la entrevista con preguntas cortas, Dale. respuestas de preguntas cortas. Es que se nos fue el tiempo y tengo una sola. Y esas botas maravillosas que tiene. No, mira, estábamos... Tremenda. Sí, pues ahora yo guío viajes culturales y estábamos ¿Ya? en España, yo guié un viaje por la Cantabria y estábamos en Madrid y yo iba en busca de unas botas negras. Y de pronto vi las negras, me las puse, pero vi esta.
Y dije, no, esas no las voy a usar mucho, pero me gustaron tanto que me las compré. Así que ahora me siento así como Knights of Sidonia de Muse, así un poco No, galáctica. espectaculares. No podía no preguntarte por ellas, Magdalena Mervilá. Me encanta Muchas que lo gracias hayas por haber notado. estado con nosotros en Ciudadano Político. Te esperamos de regreso. Gracias, Cris. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Recuerden vernos todos los miércoles a través de Agricultura TV en YouTube, agricultura.cl y en Zapping Canal 182. Soy Cris Portugal, gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos el próximo miércoles.